Bueno, pues vamos a empezar puntuales, vamos a empezar puntuales porque, como sabéis, Alberto tiene luego un acto a las 7 en Delicias, entonces el tiempo es limitado, así que por fuerza esto ha de ser breve. Primero, saludar a todo el mundo, buenas tardes. Estamos aquí por cortesía de los compas de la organización Mambrú y de la librería La Pantera Rosa para presentar el libro de Alberto Garzón, La Tercera República. Me toca presentar a alguien a quien todo el mundo conoce, aunque igual no lo suficiente. Este joven, que tiene 29 años, estudió Economía en la Universidad de Málaga y seguramente a las explicaciones que le daban en la facultad le debían parecer insuficientes o sesgadas. Así que en 2004 participó en la Fundación de Estudiantes para una Economía Crítica, de la que fue presidente. También por aquel entonces participó en el movimiento estudiantil anti-Bolonia. Es señal de que reflexiona y de que no se traga todo lo que le echan. También es señal de que piensa para actuar y de que sabe que para actuar hay que organizarse. La reflexión exige poner orden en las ideas y para eso no hay mejor práctica que escribirlas. Alberto escribe desde hace tiempo. Y para que las ideas muevan a la acción también han de difundirse, y como las nuevas tecnologías están a su alcance, al final de tercero de carrera, más o menos, según mis cuentas, abrió su blog, que lo he dejado por ahí puesto, el Pijus Economicus, en el que hay entradas prácticamente desde mayo de 2006. Allí se desnuda intelectual y públicamente, porque publica parte de lo que pasa por su cabeza y parte de lo que ocupa su interés. Hay artículos muy buenos que denotan reflexión y trabajo profundo, y también hay periodos de mucha actividad. Durante la lectura del libro había argumentos que me resultaban familiares, eran ideas que previamente había leído en el blog. Bueno, pues cuando acaba la carrera se va a la Complutense a estudiar un máster. No elige finanzas, elige Economía Internacional y Desarrollo. Y va al Departamento de Economía Aplicada 1, no me acuerdo nunca el número, pero que es una de las pocas islas en las que habitan núcleos importantes de economistas críticos en este país, si no es la única. Había hasta alguna asignatura de libre elección sobre economía marxista impartida por Xavier Arrizabalo, que seguro que Garzón cursó. Hoy todos quieren saber algo sobre economía y a eso responden muchas de las entradas en su blog. Se nota que quiere compartir con los demás sus conclusiones y sus argumentos. Y desde el principio destaca por su enfoque didáctico y divulgativo, sin abandonar por ello el rigor. Un enfoque que en el libro que tenemos hoy entre manos no abandona, al revés, se hace más patente. Es militante del PC y diputado en el Congreso por Izquierda Unida, y actúa de portavoz del grupo en la Comisión de Economía y Competitividad, en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas y en la de Presupuestos. No es el típico diputado mudo y calientasillas. Puede que la televisión española no le haga mucho caso y que los parlamentarios del PP se ausenten cuando interviene. La foto de hace unos días en la presentación de los presupuestos es significativa. Pero su actividad pública es abundante y notoria. No hay más que entrar en su blog, que lo he dejado allí para que lo veáis. Seleccionar el apartado Congreso y ahí se pueden leer sus preguntas y se pueden leer sus intervenciones. Muchas también se pueden ver en vídeo. Se puede ver cuánto curra y se puede ver también para quién curra. Y por poder también se pueden proponer preguntas. Bien, dicen que todos los políticos son iguales. Pues no todos los políticos son iguales. Por ejemplo, no todos los diputados han renunciado al plan de pensiones del Congreso, y Garzón sí, Jesús Yuste y Álvaro Sanz también. No todos publican su nómina, ni todos los diputados donan la tercera parte de su sueldo. Garzón sí que lo hace. Además de las nuevas tecnologías, Alberto Garzón también usa las viejas. Publica libros. El año pasado sacó La Gran Estafa y el anterior Esto tiene arreglo. Junto a Juan Torres y Vicés Navarro ha publicado otros 3, uno por año.
Cuando Pablo Iglesias anunció que llamaba a Torres y a Navarro para que colaborasen en el programa económico, me pregunté por qué no te llamaban también a ti. Con enorme oportunidad ha sacado La Tercera República. En él se ocupa de la actual coyuntura, pero desde el análisis de las tendencias y del mar de fondo. Habla de economía y de política, de historia y de filosofía. La búsqueda de los ideales de libertad, igualdad y fraternidad guían sus pasos. Analiza los derroteros por los que la oligarquía nos quiere llevar, detecta los caminos que carecen de salida y propone rutas que exigen compromiso y lucha. Pero sobre el libro, que hable el autor. No tengo nada que decir. Gracias. Bueno, no sé si se escucha. En realidad, ¿me escucháis? A ti te han escuchado bien, ¿no? Yo creo. Bueno, me voy a levantar yo también. En primer lugar, daros las gracias por estar aquí a todos y a todas y estar hoy lunes, creo que es lunes, ya me vais a perdonar, pero el calendario lo tengo un poco perdido. Estar aquí para debatir pues algo que nosotros creemos que es necesario, reflexionar el momento político en el que vivimos con la excusa de debatir sobre el libro, ¿no? Diríamos que hoy por fin sí he venido a hablar de mi libro, pero con la excusa de poder llevarlo y utilizarlo para reflexionar el momento en el que vivimos. Yo creo que en primer lugar aceptando una cuestión que yo creo que es relevante, y es que las batallas políticas no solo se disputan en el ámbito electoral. Al final acabamos interpretando que la política es simplemente la competición entre partidos que se presentan a unas elecciones y que sacan determinados resultados. Yo creo que ese momento, ese hito, es el resultado de un proceso previo que incluye una batalla cultural, una batalla por las ideas, una batalla por el modelo de sociedad y por cómo imaginamos nosotros en nuestra cabeza cómo organizarnos como sociedad. Por eso pienso que es importante la pedagogía y la formación. De hecho, esta es ya, pues creo que el tercer año que vengo seguido a Zaragoza a hablar y hemos ido repasando año tras año lo que iba sucediendo, actualizándonos, pero siempre partiendo de la misma idea, del mismo principio, de la necesidad de formarse, de entender lo que está sucediendo. Por eso creo que es relevante también hacer esta sesión en una facultad como esta, que es de Economía, siendo uno además, como yo, economista, y habiéndome educado bajo la frase de Joan Robinson de que hay que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas, que yo la pondría directamente en la puerta de todas las facultades de economía, porque al menos la experiencia que he tenido, primero como alumno y después como profesor, es que por lo general la mayoría de las cosas que se enseñan y se aprenden en esta facultad, uno podría tirarlas directamente a la basura una vez sale de la facultad. No sirven para comprender el mundo en el que vivimos, no sirven para comprender y sobre todo no sirven para solucionar el momento en el que estamos. Y creo que estamos en una encrucijada como sociedad. Y ese es el primer punto de inicio, de hipótesis, que yo señalo encima de la mesa, que da pie al libro. Estamos en una encrucijada como modelo de sociedad en el que tenemos que elegir hacia dónde vamos. Tenemos que elegir hacia dónde vamos y además no podemos detenernos, ni quedarnos paralizados, noqueados, bloqueados. No cabe pensar que todo volverá a ser como antes. No cabe pensar que podemos quedarnos parados y que tarde o temprano las cosas volverán a su curso y que su curso corresponde al de hace unos cuantos años. Se trata más bien de elegir hacia qué modelo de sociedad vamos. Y pienso que hay unos determinados actores políticos, que podríamos decir que son las grandes fortunas, las grandes empresas, y una parte de la política, lo que llamamos tradicionalmente en conjunto la oligarquía, que es ese matrimonio feliz entre una élite económica y una élite política, ese matrimonio feliz que explica la corrupción de dos partes, que ha decidido hacia qué modelo de sociedad vamos. Y ahora lo señalaré. Vamos hacia un modelo de sociedad regresivo, desde el punto de vista de los derechos sociales, en el que se nos están arrebatando los derechos conquistados por generaciones precedentes. Yo tengo 29 años. Mis padres, mis abuelos, conquistaron determinados derechos que creían ya consolidados. Derecho a la educación, derecho a la sanidad, derecho a la seguridad social, a tener una pensión, a poder acceder a una serie de bienes y servicios públicos que creían que ya todas las generaciones siguientes iban a tener garantizados por el mero hecho de nacer. Pues todo ese conjunto de derechos son los que se nos están arrebatando a una velocidad ciertamente pasmosa. Ciertamente pasmosa.
Podría poner miles de ejemplos, pero seguro que los conocéis, seguro que habéis visto que fuera lo que hay es un escenario de emergencia social. Cómo se incrementa el hambre, la desigualdad, la miseria, la pobreza, el desempleo, y cómo es necesario transformarlo en un momento de esperanza política. Y para transformarlo en un momento de esperanza política hace falta tener ideas encima de la mesa. Hace falta tener un proyecto de país, hace falta tener un proyecto de sociedad. Y hoy, decía, se nos están arrebatando derechos a una velocidad pasmosa. Por ejemplo, hoy en Madrid, por el mero hecho de ser inmigrante, tú ya no tienes acceso a un médico de cabecera. De hecho, se supone que las urgencias son universales, es decir, con acceso universal y que todo el mundo puede ir, pero si no tienes papeles, te ponen una factura y te amenazan con cobrártela, lo cual genera un incentivo para que la gente no vaya a las urgencias. Y al final, algo que sucede, que es real y que es verdaderamente terrorífico, es que hay personas que por el mero hecho de no tener papeles van a las urgencias, tienen un dolor de garganta, y como el dolor de garganta no es una urgencia, te echan a tu casa. Pero puede que ahí esté generándose un tumor y volverás 2 años más tarde cuando ya no tengas remedio, porque no tienes acceso a un médico de cabecera que te pueda hacer las tesis, las pruebas pertinentes. Por tanto, esto tan grave, que significa la muerte de gente, en última instancia, ya sucede, y ya hay acreditadas muertes de personas por la carestía de un derecho que antes sí existía. Entonces, esto que ocurre a nivel extremo de la existencia de una persona, de la vida, también existe a otros niveles, en el acceso a una vivienda, en el acceso a la educación, que se han multiplicado las tasas, que impide, que forma una barrera de entrada para que la gente pobre no pueda pagarse, por ejemplo, los estudios universitarios o los estudios especialmente de posgrado o determinadas carreras que quedan ya simplemente para un acceso, digamos, elitista por parte de aquellos ricos. Frente a esa construcción social, ese proyecto de transformación social, hay que poner un modelo de transformación alternativo. Y eso creo que es el propósito en el que la izquierda, que es en la que yo me identifico, tenemos que trabajar. Constatando una cuestión que creo que vamos a compartir todos. Y es que estamos viviendo lo que el filósofo Ernst Bloch consideraba que era un momento de no sincronía. Es decir, decía que no todo el mundo vive a la vez en el mismo tiempo. Me explico. Quiere decir que puede existir una comunidad política dentro de la cual conviven 2 sociedades distintas e incluso antagónicas. Y en nuestra sociedad hoy en día hay una parte de la sociedad que vive bajo un modelo de comunidad política fordista. ¿Qué quiere decir fordista? Pues quiere decir que tiene trabajo fijo, vivienda, garantía de futuro, pensiones aseguradas, un modelo, digamos, propio de un estado social como es el estado del bienestar, el estado social, y que eso te da una concepción de la vida y de la política totalmente diferente a la de modelos alternativos. Entonces hay una parte de la sociedad española que vive en ese modelo, que es el modelo en el que probablemente vivirían los padres de mi generación. Una generación con cierta seguridad presente y futura. Pero también convive paralelamente a eso un modelo de sociedad postfordista caracterizado por la precariedad laboral, por contratos basuras, contratos que ya hasta hay que dar las gracias que sean de un día, porque hay contratos por hora, que se incrementa la temporalidad, que se incrementa la precariedad, que no tienes horizontes de futuro, que no tienes garantizadas las pensiones, que no se te ocurre pensar ni siquiera en que vas a cobrar una pensión, que estás viviendo al límite, al día, y eso, esas condiciones materiales de vida tan diferentes a las otras, te da una concepción del mundo y de la política totalmente distinta. Por eso sí se puede decir que en nuestro país hay una ruptura generacional, porque la mayoría de los jóvenes caemos en el segundo modelo de sociedad. Por eso hay una ruptura generacional incluso a la hora de ver la forma política. Y claro, ¿eso es que significa? Una ruptura ideológica, una ruptura en la forma en la que vivimos la política, la forma en la que entendemos el Congreso, la forma en la que nos relacionamos con la sociedad, porque tenemos experiencias totalmente diferentes. Y si a eso le sumamos una crisis económica que ya se prolonga 6 años de sacrificios para la mayoría social, 6 años de recortes, 6 años de bajadas salariales, 6 años de incremento del desempleo, 6 años de todas estas características, al final eso deriva por su profundidad en una crisis institucional, una crisis democrática. La gente pone en cuestión el Congreso, el Senado, a los jueces, pone en cuestión absolutamente todos los relatos políticos. Y eso es lo que Gramsci llamaba una crisis orgánica, una crisis total. Y lo que nosotros llamamos una crisis de régimen, una crisis que no es solo económica, no solo tiene que ver con la política económica, tiene que ver con la estructura política, con cómo se ha articulado la política, cómo se representa.
Y esto es de lo que va el libro. El libro va de todo esto. Va particularmente de la cultura política anterior y la nueva. Por eso es importante, ahora que hablamos de regeneración política, señalar varias cosas. Primero, que hay una ventana de oportunidad abierta para aquellos que pensamos que la sociedad puede ser de otra forma. El bipartidismo, como soporte político de las reformas que nos están conduciendo a ese modelo de sociedad, está debilitado. Os pongo un ejemplo que también puse, creo que el año pasado. Y es que el año pasado el Fondo Monetario Internacional aprobó un informe, en agosto, que decía que las reformas estructurales, que son ese tipo de políticas que nos van conduciendo hacia otro modelo de sociedad, iban bien, pero iban despacito. Decía que había que acelerar la reforma de las pensiones, por ejemplo. Y finalmente resultó que 3 semanas después se aprobó la reforma de las pensiones. Bien, el Fondo Monetario Internacional decía 2 cosas muy interesantes. La primera, que había riesgos, y que el primer riesgo era la posibilidad de estallidos sociales. Decía el Fondo Monetario Internacional que este tipo de políticas generan frustración en la gente y que al final la gente puede salir cabreada y bueno, pues lo mismo te monta la manifestación que te quema un cajero, y que eso podía pasar. Pero el Fondo Monetario Internacional decía que de momento no lo veía. Pero señalaba un segundo riesgo, muy interesante. Decía, los 2 principales partidos están perdiendo popularidad, lo cual hará más difíciles nuevas y difíciles reformas. ¿Qué está diciendo en realidad el Fondo Monetario Internacional? Está diciendo que el bipartidismo, los 2 grandes partidos, son el soporte político necesario para aplicar esos programas de reestructuración estructural. Bien, pues, ¿por qué hace el Fondo Monetario Internacional esto? Pues porque el Fondo Monetario Internacional es una entidad antidemocrática y se permite el lujo de vez en cuando de decir la verdad. Y al final pues uno puede ir a su página web y obtenerlo y leerlo y decir y ver lo que está diciendo. Entonces, el debilitamiento del bipartidismo supone una especie de ventana de oportunidad, un momento histórico en el que se puede organizar la gente para romper. Se ha abierto una brecha. Y si se aprovecha, si se es hábil e inteligente, se puede aprovechar para transformar la sociedad. La idea es que lo hagamos con habilidad e inteligencia y por lo tanto hay que hacer un diagnóstico acertado de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que hay una crisis de hegemonía. Es decir, el Partido Popular, el Partido Socialista, el sistema ha podido estar operando fundamentalmente, si imagináis qué pasaba hace 8 años, porque había hegemonía. Porque el Partido Popular y el Partido Socialista convencían a la gente. El Partido Popular te decía que España iba bien y todo el mundo se creía que España iba bien. No digo todo el mundo, no digo todos los que estamos aquí, pero por lo general la sociedad votaba mayoritariamente esas opciones. El Partido Socialista decía que ya estábamos pues en la Liga de Campeones de la economía europea, etcétera, ¿no? Había capacidad de generar consensos, capacidad de convertir a la gente en su propuesta ideológica, de vencernos culturalmente. Eso existía. Por eso hace 4 años el 80% de la gente votaba PP y PSOE. Sin embargo, hoy esa capacidad ya no existe. Ya no existe la capacidad de generar consensos. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo desde hace 4 años. Mi generación, la generación más joven, nos dijeron que estudiáramos primaria, secundaria, que fuéramos a la universidad, que aprendiéramos idiomas, que hiciéramos un máster, que accederíamos a una vivienda, quizás una hipoteca de 20, 30 años, 40, pero que tendríamos espacio habitacional, que tendríamos acceso a un trabajo, al principio quizás precario, pero tarde o temprano lo consolidarías y tendrías un trabajo interesante. Y lo más importante de todo era el dispositivo ideológico que se encendía, que era, vivirás mejor que tus padres. Se acabó. Ese era el dispositivo ideológico, ese es el relato ideológico, ese es el discurso ideológico. Eso no se lo cree nadie. Ya no se lo cree nadie. Se ha roto. Se han roto los relatos, se ha roto la concepción del mundo, lo que teníamos en nuestra cabeza. Y eso hace que los 2 principales partidos ya no tengan capacidad de convencer a la mayoría social. Por eso caen también electoralmente. Pero claro, la cuestión es que si no saben convencer, ¿cómo aguantan en el poder? Pues el Partido Popular se hace estas preguntas. Se hace la pregunta de cómo seguir en el poder a pesar de no tener el apoyo, y piensa, una trampa electoral no vendría mal. Una ley electoral que diga que mis votos valen el doble, exagero un poco, pero viene a ser más o menos igual, pues me permitiría seguir. Pero también la represión física, las palizas de los antidisturbios a los manifestantes. La represión administrativa, tú qué pasas por aquí, vas a la manifestación, 500 euros de multa. ¿Por qué? Porque a mí me da la gana.
la represión penal. Nunca, desde la instauración de la democracia formal, se habían visto tantos sindicalistas en los juzgados y en las cárceles. Porque hay sindicalistas pisando la cárcel. Hay un compañero de Izquierda Unida en Huelva con una multa de 60.000 euros por supuestamente haberse abalanzado sobre 13 policías. Ya me explicaréis cómo se hace eso, pero bueno, la idea es generar miedo, porque el miedo es lo que desactiva. Entonces esto tiene que ver con lo que hablábamos en el libro de Cultura Política, pero el Partido Popular intenta, en este caso, mantenerse en el poder a través de su acción sobre la mente de la gente, sobre la forma en la que vemos la política. Y veréis, el libro lo que hace es un repaso de la República, no en términos tradicionales. La República, si preguntamos a la gente qué es, te dirá lo contrario de la monarquía. Esa va a ser la pregunta estándar. Lo que en el libro hacemos es ir mucho más. La República no es solo la antítesis de la monarquía, sino que es más democracia. Es otra forma de ver la democracia, es otra forma de ver la política, y que no es nueva, sino que es muy anterior. ¿Sabéis por qué decidí empezar a hacer este libro? Lo decidí en mayo del 2011, porque llegábamos a las manifestaciones del 15M y había gente que pecaba de una cosa que después hemos llamado, y se llamaba históricamente adanismo, creer que tú eras el primero. Llegabas a la plaza y decías, todos estos que han luchado, estos están todos equivocados. Yo he visto la luz, y como he visto la luz os lo vengo a explicar. Eso es incorrecto, porque aunque tú opines cosas diferentes a las que han opinado los que están gobernando, no tiene por qué ser el primero del mundo. Entonces se trataba de combatir ese adanismo, porque hoy, como resultado de ese fenómeno social que explicaba al principio, que es un fenómeno social no de ahora, sino que se ha ido gestando poco a poco, que tuvo su cristalización en el 15M, en las mareas después, en la marcha por la dignidad, en rodear el Congreso, en paralizar los desahucios. Todos esos son fenómenos sociales que cristalizan, pero el fenómeno social es el mismo, que nuestra sociedad está sometida a una colisión entre dos formas de vivir. Pues bien, esas dos formas implican una cultura política distinta, una forma de verlo, que es lo que decíamos. Por eso se habla tanto de nueva política contra vieja política. Y cuando vas a preguntarle a alguien qué es la vieja política y qué es la nueva política, es difícil definir las fronteras. Pues bien, lo que yo vengo a decir en el libro es que la nueva política que defendemos se distingue mucho de la vieja política, pero que no es nueva ni mucho menos. Lo que planteamos es lo siguiente: la cultura política que ha dominado España de hace unos cuantos años, desde la transición, es la que llamamos la cultura de la transición, que es una cultura elitista, es una cultura reacia a la participación popular, que explica sus fundamentos porque en 1978 se buscaba la máxima estabilidad posible, y eso pasaba por dejar que la gente no hablase tanto de política, sino que toda la actividad política se concentrase fundamentalmente en los partidos políticos. Y eso llevó a que en nuestra Constitución los referéndums, las iniciativas legislativas populares, ocupan un lugar totalmente secundario, y que ni siquiera se especifica cómo de democráticos han de ser los partidos. Simplemente se dice que los partidos políticos han de ser democráticos. Y vale que Aznar elija a Rajoy a dedo, porque eso también se entiende democrático. Entonces el margen es muy amplio. Esa vieja política que hace las soluciones la hacen los despachos. Nos reunimos las cúpulas dirigentes, la vanguardia, y elegimos la cosa. Eso es una vieja política, la que hemos vivido hasta ahora. ¿Y qué estamos viendo hoy en día? Vemos una nueva cultura política que está emergiendo, que nos habla de otras cosas, nos habla de participación popular, nos dice que ya vale de hacer las cosas en los despachos, que los presupuestos tienen que ser participativos, que los partidos políticos se tienen que presentar con primarias, que tiene que haber mecanismos como los revocatorios, es decir, la capacidad de revocar a un mandato, a un representante a lo largo de su mandato. Nueva política. ¿Pero eso es nuevo? Esa es la pregunta. Pues lo que mantenemos en el libro es que ni mucho menos, sino que las preguntas que tienen que ver con las que se hacía el 15M, ¿cuánto debe cobrar un diputado? ¿Sirve de algo el Senado? ¿Sirve de algo las diputaciones? ¿Tiene sentido que el gobierno no tenga capacidad para hacer las cosas y tenga que pedirle al señor Botín, ahora señora Botín, que haga las cosas por él, porque no tiene instrumentos? Todas esas preguntas, en última instancia, son muy antiguas. Y eso es de lo que va el libro, de una lucha entre dos concepciones políticas. Veréis, ¿cómo expresaría? Yo expresaría que hay una especie de confrontación entre el liberalismo entendido como elitismo político, que es una concepción muy clásica, ¿eh? Yo sé política y vosotros no. Así que yo tomo la decisión y vosotros no podéis tomar decisiones porque os vais a equivocar.
porque no sabéis de política. Ese pensamiento elitista no es nuevo. Ya veréis, hay una medida revolucionaria que puso Efialtes y Pericles en Grecia, en la antigua Grecia, que fue interpretar que los griegos, los ciudadanos, ya sabéis que en Grecia los metecos, las mujeres, los esclavos no formaban parte de lo que es la ciudadanía. Pero dentro de los ciudadanos había aristócratas y ciudadanos pobres, con derechos políticos pero eran pobres. Entonces se dieron cuenta de que los pobres tenían que trabajar, y como iban a trabajar no tenían tiempo para ir a las asambleas. Entonces los únicos que iban a las asambleas eran los aristócratas, que votaban y siempre salían cosas favorables a los aristócratas. Entonces Efialtes y Pericles, en lo que hoy llamarían un alarde de populismo, pues decidieron dar salarios a los pobres por el día de cada asamblea que fuera, darle un salario público. Porque así ese día el pobre podía dejar de trabajar e ir a la asamblea y decidir de acuerdo a sus propios intereses. Esa medida fue revolucionaria porque de repente las asambleas se llenaron de pobres decidiendo y empezaron a cambiar la toma de decisiones. Ya empezó a cambiar todo a favor de los pobres. Esa medida, que era el mixtos, fue muy criticada por aquellos que creían que la política solo era cosa de unos pocos. Decía Aristóteles, Sócrates y otros pensadores como Platón, que eran en esta concepción eran elitistas, decían que la gran masa de pobres no podía hacer política, porque no estaba capacitada. Ellos decían que solo podían hacer política los ricos, porque solo los ricos tenían tiempo de ocio, y solo en el ocio podías cultivar la virtud, y la virtud era lo que te permitía tomar buenas decisiones. Así que los pobres, que tenían que estar todo el día matándose, al final no tenían capacidad de tomar buenas decisiones. Entonces Aristóteles, por ejemplo, propuso una ley electoral que hacía que el voto de los ricos costara más, o sea, valiese más. Y como veis hay un hilo que va desde Aristóteles hasta Cospedal, un hilo muy fino, que nos representa ese dilema. Un dilema que es muy interesante porque ya también en la antigua Grecia, Protágoras contra Sócrates, porque Sócrates decía que solo los ricos podían hacer política porque la política se aprende. La política se aprende, no se nace sabiendo política. Eso decía Sócrates. Y Protágoras decía que no, que era al revés, que en realidad la gente nace con capacidades políticas. Entonces Sócrates le puso un dilema muy fastidiado. Entonces Sócrates le puso un dilema y le dijo: veréis, si tú eres profesor de ciencia política, ¿por qué dices que la política se nace sabiendo? Entonces Protágoras llegó a la conclusión de que la política es como el lenguaje. Todos nacemos con la capacidad de ejercerlo, pero podemos seguir madurando y desarrollando nuestra capacidad. En el fondo está residiendo esa concepción de la política según la cual o la política la hacen los que saben o la puede hacer todo el mundo. Y veréis, este dilema ha estado siempre a lo largo de la historia, siempre. En la actualidad tenemos una institución que es, por ejemplo, el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo gestiona la capacidad de emitir dinero. La capacidad de emitir dinero. Es un poder. Y sin embargo es una entidad independiente. ¿Sabéis por qué? Porque se considera que la economía solo la pueden hacer los economistas. Y se considera que la economía además solo pueden hacer los buenos economistas. Es decir, que toda aquella gente que tenga deseos de redistribuir la riqueza, acabar con el desempleo para todo el mundo, acabar con la desigualdad, estáis equivocados. No tenéis ni idea de economía. Y por lo tanto no tenéis derecho a votar. Y para eso se constitucionaliza un Banco Central Europeo independiente que dice Draghi que él es el que sabe y vosotros no tenéis ni puta idea, con perdón, y por lo tanto no vais a poder decidir sobre el futuro. Es una concepción elitista de la política. Pues bien, lo que está ocurriendo en este país es que están haciendo una nueva cultura política. Una nueva cultura política que está haciéndole frente a la vieja cultura política. Os pongo un ejemplo. Yo hace unos años iba por los municipios gobernados por Izquierda Unida en Andalucía, que habíamos decidido que los presupuestos, en vez de decidirlo los concejales, en vez de repartir los concejales, lo que hacíamos era ir y ponerlo a disposición de todo el pueblo. Íbamos casa por casa, hacíamos un mapa, iba hacia los distritos, distrito tal, distrito cual, íbamos puerta por puerta y decíamos: se va a discutir en asamblea en este bar o en este centro cívico, se va a discutir cómo ponemos el presupuesto. Llamabas a una puerta, te abría alguien y te decía: no, para eso ya voté yo hace 4 años, o sea que no, que ni de coña. Eso era hacer una cosa súper extraña. La gente entonces no quería participar. Hoy, sin embargo, es de sentido común hablar de participación política. En 1996 Izquierda Unida pone las primeras primarias. Yo tenía 11 años, no me acuerdo.
Pero lo que sí he leído y sí me han contado es que entonces Izquierda Unida eran como los bichos raros posmodernos que querían hacer primarias. Hoy el que no haga primarias es como si fuera de la prehistoria. Los sentidos comunes, el sentido común va cambiando. Esa nueva cultura política representa efectivamente eso. Y eso es lo que está en el fondo en el 15M. Por ejemplo, bajar salarios a los funcionarios. Una de las primeras personas que toma esa decisión y que decide, o mejor dicho, que alaba que se tome esa decisión, es Marx. En sus escritos sobre la Comuna de París, alaba que lo primero que hayan hecho los revolucionarios franceses sea bajar los sueldos de los funcionarios para ponerlos al mismo nivel que el resto de funcionarios, de gente de la calle, la gente normal. O los revocatorios que preceden la historia a Rousseau y a Robespierre después, que significa concebir lo siguiente: si yo estoy en el mundo privado y contrato un abogado para que me represente y al día siguiente se pone a actuar en mi contra, yo le puedo despedir. Y eso, que es lógico en el ámbito privado, en el ámbito público no existe. Viene uno del PP, vota a Mariano Rajoy para que le represente y al día siguiente te expulsa del trabajo y hace lo contrario que ha prometido y tienes que esperar 4 años para corregir esa cuestión. Entonces, la concepción de que la democracia no es solo votar cada 4 años es una concepción que está rota, también, está siendo resquebrajada y toma peso una concepción según la cual la soberanía popular se ejerce de forma continua. No quiere decir esto que todas las decisiones se tomen de manera asamblearia, todos los ciudadanos del país vamos juntos al centro de la Puerta del Sol y votamos a mano alzada. No, quiere decir que hay una democracia más participativa. Por eso, en términos de democracia procedimental, diríamos, nuestra democracia de hoy en día es una democracia de mínimos, que garantiza que hay partidos políticos que compiten entre sí, que no determina cómo son cada partido y que además solo se vota cada 4 años. Democracia de mínimos. ¿Qué se pide? Una democracia mucho más radical, mucho más participativa. Pero hay otra cuestión que no se nos puede escapar de este elemento, y es la democracia económica. La democracia económica, ¿qué quiere decir? Si yo os pregunto qué es la libertad, podríamos entrar en un debate de filosofía profundo. Pero si yo se lo pregunto a un liberal, a alguien de los que suelen dar clases en estas facultades, me va a decir que la libertad se corresponde a que nadie me impida hacer algo que yo quiero hacer. Es decir, si yo soy un mendigo y entro en un supermercado y no tengo a nadie que me impida, yo soy libre, aunque no pueda comprar nada. Esa es la libertad de un liberal. La libertad republicana es una libertad republicano-socialista en la tradición política que se escribe, es una libertad diferente. No se define por lo que alguien no te deja hacer, se define por lo que tú puedes hacer. Por lo tanto, los republicanismos denuncia que nuestras sociedades de hoy en día están llenas de mendigos, son sociedades falsamente libres, porque no se pueden hacer cosas, y que la libertad republicana quiere decir que la gente pueda tener acceso a una vivienda, acceso a los suministros básicos, acceso a la educación, acceso a la sanidad, acceso a lo mínimo que te permita desarrollar tu vida con dignidad. Esa libertad republicana, si nosotros queremos la libertad, expresa que nuestro país hoy en día no es una democracia. Nuestro país hoy no es una democracia. Mira, nuestro país tiene una serie de garantías positivas en la Constitución de 1978 que han sido dinamitadas. El pacto de 1978 no existe. No existe. Solo existe retórica. No existe el pacto de 1978. ¿Por qué? Porque se está instalando un nuevo modelo de sociedad para salvar el capitalismo, un nuevo modelo de sociedad que requiere la dinamitación de todos los derechos sociales conquistados, que es lo que decía al principio, y que requiere la construcción de nuevas normas, reglas, constituciones, leyes adecuadas a esas necesidades. Pongo un ejemplo. El derecho a la vivienda. Es obvio que no se cumple, pero en la Constitución viene como si no existiera. Porque nadie puede ir, por ejemplo, a un juez y decir, oye juez, que aquí pone en la Constitución que esto yo tengo derecho. No puede hacerlo, porque no es un verdadero derecho. No es una garantía positiva en sentido estricto. Una garantía positiva significa que el Estado tiene obligación de. ¿Qué ha ocurrido? Mirad, el artículo 128, si os lo conocéis, dice algo así como que toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general. Toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general. Es un artículo precioso.
Tan precioso que yo lo puse un día en las redes sociales, sin decir que era el artículo 128, y empezaron a decirme comunista, que lo soy, lo que pasa es que lo decían de forma peyorativa. Decía, ¿qué será lo próximo? ¿Estáis pasando? ¿Qué va a ser? ¿Saquear supermercados? En fin, estas cosas, ¿no? ¿Qué había pasado? Cuando nosotros decimos, es que esta es nuestra Constitución. Pues ha pasado un poco como a un amigo mío de la facultad que decía, Alberto, yo cuando entré hace 30 años en la facultad, era de centro. Había gente a la izquierda, gente a la derecha. Dice, ahora han pasado 30 años y estoy en la extrema izquierda y no me he movido. Pues que se ha derechizado la sociedad. Se ha vuelto más conformista. Ha penetrado un virus neoliberal, de individualismo, de salidas individuales. El otro día en el Congreso, en la Comisión de Economía y Competitividad, justo en el área de innovación y desarrollo, el portavoz del Partido Popular decía, es falso que haya fuga de cerebros en este país. Dice, la gente se está yendo a aprender idiomas y a vivir una aventura. Claro, te lo decía así, y como sabes que va a ganar la votación, pues te tienes que callar, ¿no? Hablas, pero lo que tienes es un cachondeo padre contra ti y contra toda la gente. Porque consideran que las salidas a esta crisis son salidas individuales. Porque ha triunfado todavía el individualismo, porque queda ahí, queda en el fondo, que es lo mismo que ocurre pues con la corrupción y con otros elementos. Lo cierto es que cuando nosotros hablamos de proceso constituyente, que es lo que se habla en el libro, vamos hacia una tercera república, y el libro lo que plantea es, vamos a darle contenido. Porque la tercera república no es solo coger al Borbón, ponerlo en Irún y darle una patada, que también, sino que es metafórica, no me entendéis, sino que es sobre todo entender que la república es más democracia. Hay una cuestión sobre las palabras que es interesante reseñarla. Hemos perdido el poder sobre las palabras. Hemos perdido el poder sobre el dominio de las palabras y el dominio del lenguaje. El lenguaje siempre es ideología. Siempre es interesante ponerlo de relieve. En estas clases, en economía, cuando bajas los impuestos, hablas de alivio fiscal. Alivio fiscal. Tú sabes que si bajan los impuestos tienes menos dinero para pagar la educación, precisamente de esta universidad. Y sabes que eso no le conviene a los pobres. Pero pone alivio fiscal. Sales a la calle, preguntas, ¿tú estás a favor de un alivio fiscal? Y te dicen, fiscal no sé, pero alivio seguro que está bien. Pues alivio es bueno, ¿no? ¿Suben los impuestos? Sube la presión fiscal. ¿Quién está a favor de subir la presión? Fiscal no sabe lo que es, pero presión en contra. Antes de empezar a pensar, ya te has puesto en contra de tus propios intereses. Pues lo mismo ocurre en política, con el lenguaje. Rescate. ¿A quién? ¿A quién si nos están ahogando, no? ¿Cuál es el rescate? República. República. Venimos de una transición que no es una ruptura revolucionaria, no es Portugal con la revolución de los claveles, es una transición, es un pacto. Por lo tanto, ideológicamente pierdes mucho. Y al perder tanto, los conceptos como república te llevan a paradojas. Una paradoja que me contaba un amigo, ahora en otra formación, Juan Carlos Monedero, era que cuando estábamos en el 15M, nosotros llegábamos allí a las plazas y sacábamos una bandera republicana. No, bandera republicana no se puede sacar, está prohibido. Y decía, bueno, ¿y cómo nos llamamos? Indignados. ¿Por qué? Porque Stefan Hessel ha hecho un libro muy chulo sobre los indignados. La paradoja es que Stefan Hessel estuvo en la resistencia frente a los nazis en Francia, y la primera división, la Leclerc, que limpió a los nazis, que liberó Francia, era una división que llevaba la bandera republicana porque eran los republicanos exiliados. Así que es una verdadera paradoja y es una conclusión muy clara. Si no recordamos nuestra historia, no tenemos capacidad de controlar ni el lenguaje ni construir un futuro digno. Por eso hay que recuperar el lenguaje con formación, con pedagogía. Puede ser difícil porque hoy República está asociada a la quema de iglesias, a 1936. Eso es lo que hay que combatir. Y se combate no huyendo de ello, sino convenciendo a la gente, haciendo pedagogía, demostrando a la gente lo que es la historia de nuestro propio pueblo, o no lo convenceremos, porque al final es una miseria que sea la justicia argentina la que tenga que juzgar a los crímenes del franquismo y los crímenes de la dictadura. Pero esto no es una cuestión, como digo, de alguien nostálgico. Yo tengo 29 años, no tengo ningún deseo de ser nostálgico. Simplemente que pienso que el pueblo que yo quiero construir tiene que recordar su pasado. Y por lo tanto es importante recuperar las palabras. Y en esto de la comunicación también es relevante que el libro plantea
la necesidad de comunicarnos bien. Veréis, hoy, en esta sociedad posmoderna, decía antes que hay una sociedad fordista y otra posfordista, conviviendo conjuntamente, que están instalando una sociedad posfordista. Esta sociedad posfordista en lo económico es también posmodernista en lo cultural. Y esto implica que a veces lo superficial, lo efímero, tiene mayor penetración. Y al final prima más un tuit de 140 caracteres que leer un libro. A mí me conocen más en la calle por salir en la tele que por estar en el Congreso. Y esto nos gustará o no, pero es así. Entonces, esto te lleva a que la mediación entre la realidad y lo que está en nuestras cabezas, lo que Lacan llamaría pues, lo imaginario y lo simbólico, está establecida fundamentalmente por los medios de comunicación. Y al final, un libro ocupa un papel secundario, pero navegamos en la superficialidad y se caricaturiza a los personajes públicos. Y hoy, participar en una tertulia es un poco más de ilustración que Sálvame, pero no mucho más. Y entonces eso es un formato que hay que aceptar, porque está ahí, que no lo controlamos. Pero algunos esperamos que la política no sea una mercancía. La política no puede ser una mercancía, y eso es una denuncia republicana de la política, porque si la política es de todo, la política no se puede mercantilizar y por lo tanto no se puede vender. No se puede establecer un precio. Y la política es fundamentalmente honestidad y transformación social. Por eso impugna la corrupción, entre otras cosas. Pero la política hay que comunicarla bien. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿eh? Igual si habéis estado otros años, pues diréis, qué pesado es este Alberto, es lo que hay. Pero es, por ejemplo, que a mí no se me ocurriría ir a una cola del paro y decir, compañero, compañera, camarada, la plusvalía relativa por las nubes, la plusvalía absoluta disparada. La composición orgánica del capital me ha demostrado que si vienes a la manifestación esta tarde, la revolución en la puerta. Es el lenguaje que puede ser cierto, yo comparto que es cierto, pero no me van a entender nadie, ¿no? Y digo siempre lo mismo. Yo este sábado que viene prefiero estar con mis amigos tomando una cerveza, pero voy a estar con Maruenda Inda. Entenderéis que prefiero lo de mis amigos. Pero hay que estar. Pero hay que estar. Por eso es importante, y termino ya para entrar en unas cuantas preguntas, si queréis, dentro del tiempo que tenemos, que no es mucho por lo que me dicen, que es la formación, estudiar, formarse. Es más difícil que no formarse, pero hay que hacerlo. Organizarse, porque no sirve de nada saber lo que sucede si no lo comparto. A mí hay gente que me dice, Alberto, no salgas en Ana Rosa, si es que te estás denigrando, quédate en tu casa. Vale, en mi casa me quedo, soy más puro, vivo en una torre de marfil, pero no hago nada. No hago nada. Para la sociedad me refiero. Entonces hay que organizarse y movilizarse también. Movilizarse porque el propósito es convencer, no solo ganar unas elecciones. Ganar unas elecciones en un momento tan convulso como este no sería tan difícil, dentro de la dificultad que supone, pero lo verdaderamente difícil es convencer a la gente de que hay que hacer la revolución y que hay que transformar la sociedad. Por lo tanto, todo eso requiere muchas cosas. Y os pongo un ejemplo. Roosevelt, cuando aprobó el New Deal, en realidad él tenía intención de hacerlo porque consideraba que si no, no se salía, y Roosevelt no era un revolucionario, pero consideraba que había que hacerlo para compensar y mitigar los efectos de la crisis. Pero convocó a los sindicatos y le dijo, yo antes de aprobarlo, necesito que me lo pidáis y me lo exijáis en la calle. Porque si tú no tienes a gente en la calle, tú no puedes hacer nada frente al poder privado. Porque en nuestro país, ahora que hablamos de regeneración democrática, entendamos que la regeneración democrática no es la sustitución de una cara por otra, ni el recambio de un liderazgo por otro. Eso es todo dentro del mismo sistema. La regeneración democrática es atentar contra el principal problema de nuestro país, que es que en nuestro país gobiernan los que no se presentan a las elecciones. Gobiernan los que no se presentan a las elecciones, lo que significa que la señora Botín, los March, que eran los banqueros del fascismo español, del franquismo, o Florentino Pérez, tienen mayor capacidad para decidir por todos nosotros que nosotros. Florentino Pérez puede reunirse con Mariano Rajoy y decirle, oye, ahora me vas a privatizar esto y esto, que te lo compro, te doy dinero, te argumento como quieras, o todo lo contrario, como hagas esta política, me llevo el dinero fuera, o no te financio la campaña de corrupción que tenemos entre tú y yo, y en fin, una serie de cosillas así, ¿no? Pues eso es el principal drama de nuestro país. Y eso no se cambia por cambiar una cara por otra. Eso se cambia democratizando la economía.
que es algo clásico, es decir, las grandes empresas, las grandes fortunas, los grandes recursos son del pueblo, que es el artículo 128 de la Constitución. Toda la riqueza del país tiene que estar subordinada al interés general. En nuestro país hay 17% de hogares con pobreza energética. 17%. Significa que hay gente que no puede calentar su hogar en invierno, que no sale agua del grifo porque no pueden pagarla, que tienen que pinchar la electricidad para poder encender las luces por la noche. Eso, por ejemplo, en Málaga ocurre mucho. Sin embargo, teníamos una empresa energética que era Endesa, que era de todos y de todas, y que el Partido Socialista privatizó un 33% con el gobierno de Felipe González, que después el gobierno de Aznar privatizó el resto, y que después de haberlo privatizado, contrataron a Elena Salgado en Endesa y a Aznar en Endesa. Son buenas remuneraciones, desde luego, para aquellos que han hecho una cuestión que se llama traicionar, porque venden lo que es de todos a unos amiguetes. ¿Qué ha ocurrido finalmente con Endesa? Imagino que lo sabéis, pero en todo caso lo señalo y lo dejo aquí encima de la mesa. Endesa, que se privatizó porque se decía que lo público era malo y que lo privado era bueno, ahora es propiedad de Enel, que es una empresa pública italiana. Enel, además, ha repartido dividendos por 14.000 millones de euros. 14.000 millones de euros, vamos, yo ni me lo imagino. Ni en billetes de 500 ni en ninguno. No me lo imagino. Como Endesa no tiene cash, diríamos, por decirlo así un poco posmodernillo, pues ha tenido que pedir prestado. ¿A quién? A un banco registrado en un paraíso fiscal que es a su vez propiedad de Enel. Es un escándalo. O sea, Enel se reparte el dinero que le han pedido prestado a Enel. Esto es una barbaridad, ¿no? Pues el gobierno de España, tranquilo. Bueno, pues estas cosas están ocurriendo. ¿Y por qué no salen en la tele? ¿Por qué sale tan poquito? ¿Por qué en los medios de comunicación apenas sale? Pues a lo mejor tiene que ver con la financiación que Endesa hace por la vía de la publicidad. Porque también Endesa y los gobiernos y el poder privado llama a los medios de comunicación y les dice: si me sacas algo mal, no te voy a pagar la publicidad. Y como vives de la publicidad, lo mismo desapareces. Chantaje, extorsión. Eso es la democracia de hoy en día, por eso decimos que no hay democracia. Y como entre mis aptitudes no está la contención verbal y me he dejado prácticamente la mitad de lo que tenía preparado, pues os doy las gracias y os abrimos un turno de preguntas para, en la medida que yo pueda, responder. Después hablaremos también en la otra charla de otras cuestiones, las que me he dejado también. Pero de verdad, muchas gracias a todos y a todas por llenar esta sala, y siento ser tan precipitado, pero es lo que hay. Que ha hecho mal Izquierda Unida para que en el último sondeo del país obtenga un 3,8% de estimación de voto, teniendo en cuenta que hubo casi el doble en las elecciones. ¿Y por qué cree Alberto Garzón que Cayo Lara ha tenido una valoración en ese sondeo de menos 34? Esa es la pregunta que no me esperaba hoy. Pues intentaré responder con brevedad. Yo pienso que la autocrítica es necesaria siempre, en toda circunstancia, cuando el viento va a favor y cuando el viento va en contra, porque te permite mantener los pies en el suelo y el enfoque bien puesto. Y pienso que Izquierda Unida ha cometido errores, que los decía yo el año pasado y el anterior, cuando nos daban las encuestas un 12%, por lo tanto no hay ningún tipo de pecado en lo que puedo decir. La realidad es que Izquierda Unida se ha institucionalizado. Dirían, bueno, es que Izquierda Unida, ¿por qué no ha aprovechado y ha hecho la revolución en todo este tiempo? Yo me afilié a Izquierda Unida y desde que me afilié no dejé de perder. Quiero decir, no solo perder, sino de caer, que era una cuestión bestial. Hasta las elecciones del año pasado, de hace 2 años, o 3, ya ni me acuerdo, no subíamos. Cuando hace 4 años la mayoría de la gente votaba PP y PSOE, el 80%, nosotros manteníamos los mismos principios. Incluso había gente que decía, no, lo de Maastricht, y tuvimos excisiones por lo de Maastricht. Y hoy tenemos la razón. Lo que pasa es que el mundo es un poco injusto también, y la realidad es así. Yo no, me parece que hay que aceptarlo y punto, ¿no? Pero no modificamos nuestros principios, ni nuestros valores, como se dice, flexible en las tácticas, inflexible en los principios. Pero sin embargo había cosas que sí se habían hecho mal, se había institucionalizado, se habían abandonado los barrios, las fábricas, no solo por culpa de Izquierda Unida, quiero decir, hemos estado en un proceso de reestructuración económica que ha debilitado a los sindicatos, han sido atacados, se ha desafiliado mucha gente porque se destruían las grandes empresas de muchos
aquí en Aragón se ha visto muy claro, el proceso de desindustrialización, todo eso ha generado un clima perfecto para una utopía neoliberal y para destrozar las bases de un sistema que permitía a los trabajadores organizarse mejor. Pues Izquierda Unida, abandonando eso, porque bueno, esa era la realidad, se institucionalizó. Y al final ha ocurrido que, de tanto decir que venía la revolución nos va a pillar un poco parados, ¿no? Quiero decir, al final vemos que hay un fenómeno social que decíamos que iba a pasar, que ha pasado y no lo hemos canalizado, ¿no? Esa es una constatación. Que el tiempo histórico de nuestra organización ha sido más lento que el tiempo histórico de la realidad. ¿Qué toca? Correr y pillar a la realidad. Correr y pillar a la realidad, ser más rápido que ella. Hacer un poco de leninismo de vanguardia, en el sentido, pues no quiero ser estricto, pero de pillar la realidad y decir, oye, pues si la sociedad demanda esto, nosotros somos sociedad y nosotros tenemos que demandar esto. Y yo creo que se está haciendo, o sea, hay gente que las primarias le generaba urticaria antes y además en cierta medida con razón. Yo soy muy crítico de las primarias abiertas así a pelo, porque si ya vemos las primarias en un pueblo de 100 habitantes o de 1000 habitantes, viene el constructor y vota todo Dios, todos los chinos del lugar, todos los otros, y al final no tienes candidato, ¿no? Entonces son problemas de diseño de primarias, hay que hacerlo bien las primarias para que no sean pues las que dieron a Obama el triunfo, para que nos entendamos, ¿no? Y creo que hay que hacer muchas cosas mejor, por lo tanto nos toca hacer un proceso de adaptación de Izquierda Unida a la realidad, de democratizarla mucho más, de ponerla en línea con lo que la calle demandaba. Y también de comunicar. Nosotros una de las sorpresas que nos encontramos con el 15M es que cuando estamos en el 15M, muchos éramos de Izquierda Unida ya, y decíamos lo mismo que en Izquierda Unida, pero era el 15M lo que vendía mejor. Había herramientas comunicativas más exitosas. Y luego que la sociedad también ha repudiado mucho casos tremendos de corrupción como el de Bankia, que obviamente pues a mí me duelen el doble que a cualquier ciudadano. Me duelen como ciudadano por el expolio y saqueo de lo público que significa, y me duele como militante porque nubla el trabajo honesto de miles de militantes de Izquierda Unida. Nosotros hemos tenido concejales en Marbella que tenían que llevar guardaespaldas porque el GIL los amenazaba y denunciábamos continuamente. Y al final llevó a la destrucción del GIL. Concejales con guardaespaldas en Baleares para que Jaume Matas al final acabara en la cárcel, aunque saliera tan rápido como el otro día, ¿no? Pero todo eso se nubla porque 4 o 5 personas han sido corruptas en el ámbito de Bankia. ¿Qué creo que hay que hacer? Esas personas expulsadas, que ya lo estaban por otros motivos relacionados, pero creo que también hay que asumir responsabilidades políticas. Soy de los que piensa que eso no era posible sin un silencio cómplice de parte de la organización. Entonces hay que saber quiénes eran los cómplices para asumir responsabilidades, porque creo que la política es honestidad y hay que dar ejemplo. Sobre la valoración de los líderes, yo es que esas cosas a mí no me gustan. No me gusta porque significa mercantilizar y decir, es que Izquierda Unida es la cara que lleva, es que Podemos es Pablo Iglesias, es que... Pues yo creo que las organizaciones, al menos la nuestra, es mucho más que todo eso. Aunque después los medios nos empujen. No sabes la de preguntas que hay todo el día sobre esa cuestión a mí. Pero creo que hay que complementar. Es que no se trata de poner ahora a todos los jóvenes primera línea, que puede estar bien y puede ser necesario, pero ese no es el asunto. El asunto tiene más que ver con otra cosa. Entonces la popularidad... Pues como creo que la política no es como la bolsa en la que suben y bajan los precios y en función de eso compras o vendes, pues pienso que es un elemento secundario al análisis político. Así que no te voy a poder responder más concreto. Y ya las demás las respondo breve, lo siento. Aquí voy a... Perdona, yo te quería preguntar por qué en general los partidos políticos no reconocéis